La sociedad en los tiempos de Jesús. Características socioculturales. Por Ángel Vicente Barraza Monterrosa, del grado octavo D. Para entender la misión de Jesús de fortalecer nuestra relación con Dios y perdonarnos del pecado original, debemos comprender y analizar las características sociales, culturales y económicas del lugar en donde nació, vivió y murió, junto a las personas que interactuaban con él día a día. Debemos de hablar de Palestina, lugar en donde la vida de Jesús transcurrió. Geográficamente, Palestina se encontraba situada a las orillas del mar Mediterráneo. Se dividía en tres regiones: Galilea, de donde nació Jesús, Samaria y Judea. Durante la época de Jesús, este territorio era gobernado por el Imperio Romano. Bajo el Imperio Romano, los judíos tenían la capacidad de usar las invenciones romanas como la arquitectura. Había un respeto mutuo entre ambas comunidades en relación a la religión, costumbres, leyes e instituciones. Poncio Pilato fue un gobernador de Judea. Él fue un jefe militar también, civil y judicial, de esa parte de Palestina durante el Imperio Romano. Él también controlaba la recaudación de los impuestos. Y durante su gobierno la relación entre judíos y romanos empeoraron, ya que ocurrieron cosas que iban en contra de las leyes judías. También se formaron revueltas en donde murieron miles de judíos, y todo ese dinero del templo que se obtenía se destinó para la construcción de un acueducto. Y esto se demostró un descontento por parte de los judíos, que esperaban la llegada de un Mesías para que los liberara de la esclavitud. Por esto, los judíos esperaban la llegada de un Mesías que los liberara de los romanos y trajera de vuelta consigo libertad para Palestina. Hablemos ahora sobre las culturas y costumbres del pueblo judío. El sábado. El sábado es considerado como una práctica sagrada. Este día se dedicaba a Dios y al descanso. No se podía trabajar. Como dato curioso, Jesús curó a una mujer el día sábado, y también los discípulos de Jesús espigaban este día. Los apóstoles de Jesús transfirieron el día sábado para el domingo, porque en este día ocurrió la resurrección de Jesús. Fiestas de peregrinación. Estas eran todas aquellas festividades en donde el pueblo judío viajaba al templo de Jerusalén para ofrecer ofrendas. La Pascua. De acuerdo al Antiguo Testamento, la Pascua es una fiesta en donde se celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud que tenía de Egipto. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena. Fiestas de Pentecostés. De acuerdo al Antiguo Testamento, los judíos celebran la fiesta para dar gracias a las cosechas, que ocurre 50 días después de la Pascua. Por esto se conoce como el Pentecostés. También se recuerda el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibe la tabla de los 10 mandamientos y enseñó al pueblo de Israel la voluntad de Dios y las órdenes que hay que seguir para estar al lado de él y su compañía. La fiesta de Chozas es una festividad en donde se implementan elementos religiosos y también agrícolas, en donde se conmemora las chozas en donde vivían los israelíes durante el periodo de éxodo de Egipto. Otra costumbre judía muy importante es la visita del templo de Jerusalén, en donde se rendía homenaje a Dios, en donde se representaba el acompañamiento de él con su pueblo. Tenía distintas funciones como la oración, los sacrificios, la repartición de alimentos y dinero a los pobres y también préstamos. Clases sociales. En los tiempos de Jesús, en Palestina se encontraba una brecha social entre ricos, que eran muy poderosos, y conservadores respecto a los temas de religión.
y los pobres, que eran marginados. Ellos eran objetos de desprecio, maltrato y condena. Ellos se caracterizaban por no tener mucho dinero. La división social se organizaba de la siguiente manera. Clase alta: somos sacerdotes, jefes romanos, terratenientes, grandes comerciantes y personas adineradas. Esta clase se caracteriza por ser la más importante y adinerada de todas. Clase media: artesanos, recaudadores, maestros de la ley y sacerdotes. Y finalmente, la clase baja, que son el pueblo, como los campesinos, pescadores y pastores, junto a enfermos, pobres, esclavos y leprosos. Estos eran la clase social más afectada de todas. Muchas personas, mayormente de la clase baja, eran discriminadas por ser consideradas impuras o pecadoras. Entre esas personas podemos encontrar a la mujer. Era considerada inferior. No podía opinar, no podían ir a las sinagogas ni celebraciones. Todo esto por haber causado el pecado original. Ella siempre dependía de un hombre. Sus juicios en la ley no eran tomados en cuenta. No podían educar ni ser educadas, ni tampoco incursionarse en la religión. Los niños eran muy marginados hasta que fueran adultos, porque eran considerados imperfectos. Los enfermos, como los leprosos, paralíticos, epilépticos, que en ese entonces eran considerados como endemoniados, leprosos, etc., eran excluidos porque se consideraban que tener una enfermedad era un castigo de Dios con algún pecado que su familia o él mismo haya cometido. Los pecadores eran todos aquellos que no cumplían la ley o eran considerados impuros, a tal punto de dejar de ser parte de la comunidad judía por no conocerla al pie de la letra. Un ejemplo son los samaritanos, ya que eran una mezcla entre judíos y otros pueblos. Las familias judías en ese entonces eran muy numerosas. Tenían muchos hijos, porque eran considerados una bendición de Dios. Eran tan grandes que poseían grandes generaciones como bisabuelos, padres, hijos e incluso abuelos. Los hijos continuaban con el legado de los familiares. En las familias, el padre siempre era el jefe de la familia y tomaba las decisiones. Y todos ayudaban de manera mutua. Los judíos tenían dos comidas, al mediodía y al atardecer. La del atardecer era la más importante, porque todo el mundo se reunía en familia. Las mujeres preparaban la mayoría de los platillos, como era el pan, que era un alimento fundamental. Otro alimento también muy común era el vino. Este se guardaba para los banquetes. Jesús perteneció a la clase baja, es decir, fue pobre. Esto fue porque Dios, el Padre de él, quiso mostrar la humildad y también mandarnos a su único Hijo para librarnos del pecado, sin tomar en cuenta lo material, sino lo espiritual y los sentimientos. Dios también envió a Jesús con el objetivo de traer buenas noticias, para traer libertad, curar a los enfermos y también fortalecer nuestra relación con Dios. Jesús en su vida realizó muchos milagros. Algunas personas le creían, pero otros no. Tampoco tenían fe en él, porque, de acuerdo a la profecía de Isaías, que anunciaba el nacimiento, sacrificio y gloria de Jesús, junto a la salvación del pueblo de Israel, aún no se había cumplido del todo, por lo que muchas personas no creían en Jesús. También habían fariseos que se hacían pasar por creyentes y que pedían pruebas de la divinidad de Dios y de Jesús. Ellos nunca tuvieron una fe verdadera. Había muchas personas que creían en Jesús, como sus discípulos, pero también habían personas que no creían en él.
A pesar de que Jesús curaba enfermos, realizaba milagros y también daba amor a las personas más necesitadas, las personas no le querían creer ni tenían fe en él, porque de acuerdo a una profecía que dio el profeta Isaías, donde se anunciaba el nacimiento, sacrificio y gloria de Jesús junto a la salvación del pueblo de Israel, no se había cumplido del todo en ese entonces, por lo que la gente no le quería creer. También otras personas exigían que Jesús demostrara su divinidad y ese poder que le daba Dios, teniendo una falta de fe, que la fe es necesaria para nosotros tener un gran vínculo con Dios. Jesús no era muy aceptado y solo pocos creían en él. Las sinagogas eran puntos de encuentro para los judíos, para orar y estudiar la palabra de Dios. Algunos consideraban a la sinagoga solamente como fiestas. Las sinagogas también fueron parte de la fe y la esperanza del pueblo. Jesús participó en distintas sinagogas, como la de Nazaret. Hablemos un poco de la economía y los empleos. Ganaderos, agricultores, pescadores, recaudadores de impuestos, conclusiones. Podemos concluir que Jesús nació en una sociedad que tenía costumbres encaminadas a la alabanza de Dios y su unión con el pueblo. También esta sociedad estaba caracterizada por tener grandes brechas sociales entre distintas clases, por lo que había en cierto modo una discriminación e injusticia a un grupo marginado de personas. También Jesús fue enviado a Palestina para liberar al pueblo de la esclavitud de los romanos, traer paz al mundo y perdonarnos de nuestros pecados. Muchas gracias.